Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, voy a continuar con la historia del surgimiento del cristianismo y hoy vamos a hablar de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es una figura clave, una figura central para entender el surgimiento del cristianismo y su posterior expansión. Y cuando estaba planeando esta serie, pensé realizar varios vídeos al respecto de Pablo de Tarso, analizar su origen, su procedencia, el cambio de nombre, luego entrar en las bases de su teología, pero actualmente considero que con un vídeo al respecto de Pablo de Tarso basta. No es porque esos temas no sean oportunos, no sean importantes, sino porque considero que la finalidad de este canal no es tanto entrar en temas de análisis teológico de las ideas de los primeros cristianos o de los primeros seguidores de Jesús, sino plantear de una forma bastante sucinta cómo ha surgido el cristianismo, cómo surgieron los dogmas originales que le dan base, y creo que para ello no es necesario profundizar tanto en aspectos teológicos y en concreto en aspectos de Pablo de Tarso, cuya complejidad excede los ámbitos de este canal. En este canal, la finalidad que me promuevo dentro de esta serie es demostrar que no existen elementos históricos ni elementos ideológicos para considerar que el espiritismo sea cristiano y tampoco para considerar que el espiritismo sea el cristianismo redivivo, como en muchos sectores del movimiento espírita se viene afirmando, a pesar de que esto no implica no reconocer que hay puntos, sobre todo en la parte ético-moral, que el espiritismo coincide con la idea cristiana. Dicho esto, vamos a empezar y me gustaría empezar explicando cuál es la interpretación clásica que ha existido históricamente al respecto de Pablo de Tarso. Lo voy a hacer en base a unos conceptos clave. A Pablo de Tarso siempre se le ha visto como un judío, un fariseo, un doctor de la ley, que en una época de su vida fue perseguidor de los seguidores de Jesús, que en determinado momento tiene una llamada que provoca una conversión, que gracias a esa conversión se aparta del judaísmo y empieza una lucha por la prédica del Evangelio, es decir, un hombre que de perseguir a los seguidores de Jesús se convierte en seguidor de Jesús y además un hombre que mantiene una actividad importante por la prédica del Evangelio. Gracias a esto crea una teología de ruptura con el judaísmo e interpreta al Mesías bajo líneas nuevas. Esta es la idea general que ha existido siempre al respecto de Pablo de Tarso, pero a raíz de diferentes estudios que empiezan más o menos desde el año 1970 hasta la época actual, se están replanteando algunas de estas cuestiones sobre la figura de Pablo de Tarso. En este vídeo no voy a entrar, como he dicho en la presentación, a muchos pormenores, pero sí algunas cuestiones que creo que son importantes en un acercamiento al pensamiento paulino. Para conocer a Pablo de Tarso tenemos tres fuentes principales. La más importante, sin lugar a dudas, son las cartas, las epístolas. En el Nuevo Testamento tenemos 14 epístolas atribuidas a Pablo de Tarso, aunque hoy es un sentir unánime que la epístola o la carta a los hebreos no es una carta paulina, pero incluso actualmente se sabe que de esas 14 cartas que existen en el Nuevo Testamento y que son atribuidas a Pablo, solamente 7 son auténticas, que son las 7 que incluyo en este primer cuadro. Luego hay 4 que claramente no son auténticas, un estudio del lenguaje, de los contenidos teológicos, de las palabras usadas, de los estilos, evidencia que no son de Pablo, no tienen nada que ver con las 7 cartas genuinas
de Pablo de Tarso, y posteriormente hay otras dos cartas que que hay dudas sobre la autoría y sobre si realmente pertenecen a Pablo de Tarso o no, aunque la gran mayoría de la investigación actual, y cuando digo investigación actual, no solo la independiente, muchísimos teólogos evangelistas o católicos también tienen esas dudas. Luego, la línea general, en una amplia mayoría al respecto de las cartas paulinas, sitúa 7 auténticas y otras 7 que no son auténticas, 4 con toda seguridad y 3 sobre las que hay dudas. Esto es importante porque si vamos a hacer un estudio del pensamiento paulino, debemos tener en cuenta sus cartas auténticas. No podemos deducir ideas de Pablo en cartas que él no ha escrito. Otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de analizar las cartas y de establecer el impacto de la teología de Pablo de Tarso es precisamente el reconocer que son cartas, que son epístolas, y que son epístolas que están dirigidas a diversas comunidades y que por lo general tienden a tratar temas específicos de esas comunidades. ¿Cuál ha sido el problema histórico con Pablo de Tarso? Que cartas que iban dirigidas a una comunidad específica, generalmente eran comunidades compuestas de gentiles, es decir, de no judíos, aunque no se descarta que pudiera haber algún judío, pero por regla general eran gentiles. Esas cartas, una vez que se incorporan en el canon, se universalizaron. Se hizo de las ideas que transmitían esas cartas ideas generales que posteriormente configuraron la ideología cristiana, cuando en el sentir, en el pensamiento de Pablo, no había esa intención, sino simplemente tratar temas específicos de las comunidades a las que iban dirigidas estas cartas. Y esto es básico, es fundamental para una relectura del pensamiento de Pablo de Tarso. No vamos a entrar nuevamente a este tema, pero lo he señalado solamente como un punto de inflexión en cuanto a la interpretación que existe actualmente del pensamiento paulino. Otras de las fuentes para conocer a Pablo de Tarso son Hechos de los Apóstoles. Ahora bien, hay que tener en cuenta que Hechos de los Apóstoles es un libro que se escribe posteriormente y que pasan pues, posiblemente 50 o 60 años desde que Pablo muere, desde que Pablo desencarna en un lenguaje espírita, hasta que se redacta la obra, y la obra la redacta alguien que no es Pablo de Tarso, aunque se dice, o la tradición dice, que sí fue discípulo de Pablo de Tarso y siguió a Pablo de Tarso. Y luego están los hechos apócrifos de Pablo de Tarso, que, pues a nivel histórico tienen mucha menos validez, pero existen. A partir del siglo II se empiezan a redactar unos hechos apócrifos de los apóstoles y entre ellos se incluye Pablo de Tarso. Bueno, pues estas son las fuentes que disponemos para conocer a Pablo de Tarso. En cuanto a la educación, la idea general que ha existido siempre es que era doctor de la ley. Un doctor de la ley era un erudito en las escrituras, el intérprete oficial de estas escrituras, y debían conocerlas con una profundidad muy grande, hasta el punto de que debían memorizar, por ejemplo, la Torá, debía un doctor de la ley sabérsela de memoria. Actualmente, el hecho de que Pablo de Tarso sea un doctor de la ley o fuera un doctor de la ley está bastante cuestionado por la crítica. Por ejemplo, Hayam Maccabee establece que si se hace un análisis de las cartas paulinas no hay elementos para reseñar que Pablo de Tarso era realmente doctor de la ley. La única referencia que nos puede apuntar a que tenía una formación superior en las escrituras hebreas es esta referencia que se encuentra en el capítulo 2, en el versículo 3 de Hechos, donde se dice lo siguiente: Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo estáis vosotros el día de hoy.
pero estas no son palabras de Pablo, sino palabras del autor de Hechos. Pablo en las cartas nunca se presenta como doctor de la ley, se afirma que fue fariseo. En cuanto a las razones que actualmente tenemos o se tienen para descartar la posibilidad de que Pablo fuera doctor de la ley, aunque obviamente esto no es unánime, pero yo creo que son razones de suficiente peso, es por ejemplo que Pablo no usa en sus citas la Biblia hebrea. Cuando hace citas en sus cartas a contenidos veterotestamentarios, y en sus cartas auténticas hay más de 150 citas, nunca lo hace a la Biblia hebrea, que sería lo normal en un doctor de la ley. Sin embargo, hace en versiones helénicas, en versiones en griego de la Biblia hebrea y ni siquiera la versión, entre comillas, oficial de la Septuaginta. Utiliza otras copias y por lo tanto este es un indicio claro de que Pablo de Tarso no era doctor de la ley. Otra razón es que no sigue los principios lógicos y dialécticos de un doctor de la ley y también que interpreta mal muchas partes de las escrituras. Este investigador ha puesto muchos ejemplos en los cuales Pablo de Tarso interpreta incorrectamente las escrituras y no sigue la dialéctica de un doctor de la ley de su época. Bueno, he tenido que cortar la grabación, no sé por qué ha habido un problema con la grabación del vídeo. El audio se oía bien, pero el vídeo se veía muy mal y he tenido que regrabar posteriormente esta segunda parte. Por lo tanto, vamos a seguir desde aquí y después de haber visto ya cuál era la interpretación clásica al respecto de Pablo de Tarso y haber hecho una referencia al valor de sus cartas y también haber hecho una referencia que posiblemente, muy posiblemente, Pablo de Tarso no era doctor de la ley, vamos a entrar ya en un tema que es más cercano al papel que realiza Pablo de Tarso en el surgimiento del cristianismo. Y vamos a hablar de los motivos que confieren de enorme éxito a la misión de Pablo de Tarso. Hasta el punto que hoy hay muchas personas que consideran que el verdadero fundador del cristianismo es Pablo de Tarso y al final del vídeo dedicaré unas breves palabras a este respecto. Pablo de Tarso centra el éxito de su misión en tres aspectos fundamentales. El primero era llevar el mensaje a los gentiles. Tenemos que decir que esto no es algo original de Pablo de Tarso. Ya el propio judaísmo contemplaba la posibilidad de una expansión a los gentiles. Y dentro del judaísmo había dos tipos de gentiles que de alguna forma habían ingresado al judaísmo. Los primeros eran los prosélitos. Los prosélitos eran gentiles, no sé si lo he dicho ya, gentiles no judío. Entonces, toda persona ajena al pueblo judío era un gentil. Y el judaísmo tenía y contemplaba la posibilidad de que un gentil pudiera ingresar al movimiento. Para ello, en este caso, en el caso de los prosélitos, este gentil debía observar la ley judía, los 613 preceptos de la Torá, y también circuncidarse si era varón. En cuanto a un segundo rango de gentiles, estos serían lo que podríamos designar simpatizantes del judaísmo y dentro del judaísmo se les designaba con el nombre de temerosos de Dios. Estos eran gentiles que sin haber pasado por el ritual de la circuncisión y que tampoco tenían necesidad de una observancia de la ley, pero sí sentían simpatías con el judaísmo, entonces se les permitía el acceso a las sinagogas. Mario Javier Sabán, por ejemplo, en algunas de sus conferencias habla a este respecto. Entonces, la idea de llevar el mensaje a los gentiles no es original de Pablo de Tarso, incluso algunos apóstoles antes de Pablo de Tarso ya llevaron el mensaje a los gentiles. Pero ¿qué es lo que hace de Pablo de Tarso que ese mensaje a los gentiles triunfe? El hecho de que el éxito de la misión de Pablo de Tarso en su expansión a los gentiles sea tan grande es que Pablo de Tarso entiende que si
queremos llegar a un amplio público gentil, debemos replantearnos algunas cuestiones actuales. Y una de ellas era la circuncisión y la observación de la ley, y otra la salvación. Pablo entiende que si seguimos manteniendo la circuncisión para los gentiles y seguimos manteniendo que un gentil deba cumplir 613 preceptos, era muy difícil, por no decir imposible, que el mensaje pudiera ser un mensaje amplio, que pudiera ser un mensaje que se expandiera por el mundo. Y también entendió que el concepto de salvación mesiánica que tenía el pueblo de Israel y que muy probablemente, como vimos en vídeos anteriores, tenían los discípulos de Jesús, tampoco podía ser aceptado por un gentil. ¿Cómo un gentil iba a aceptar que la salvación consiste en la restauración del reino de Israel, que el reino de Israel vencería a todas las potencias opresoras y dominaría a todas ellas? Esto era inconcebible en la mentalidad de Pablo de Tarso para que fuera aceptado por el mundo gentil. Entonces Pablo de Tarso centra toda su teología en justificar un cambio tanto en la circuncisión como en la observación de la ley, como en la salvación para permitir el ingreso de los gentiles al movimiento. Vamos a ver cómo realiza cada una de estas cuestiones. En cuanto a su expansión a los gentiles, él mismo se considera apóstol de los gentiles y, por ejemplo, de los muchos textos que podemos traer, vamos a leer dos, uno de Romanos y otro de Gálatas. En Romanos dice lo siguiente: pues digo que Cristo fue ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y los gentiles glorificarán a Dios por su misericordia, como está escrito: por eso te bendeciré entre los gentiles y entonaré un salmo a tu nombre. Es claro el pensamiento de Pablo. Jesús, Cristo según su concepción, el Mesías, viene al pueblo de Israel. Y desde el pueblo de Israel se extiende hacia los gentiles. Vemos, por lo tanto, que la idea de ruptura de Pablo con el judaísmo no es una idea tan clara como muchas veces se pretende presentar. Más adelante profundizaremos un poco más a este respecto. Luego, para Pablo, el Mesías viene al pueblo de Israel, pero no se limita únicamente al pueblo de Israel, sino que se extiende también a aquellos gentiles que lo acepten. En Gálatas, por ejemplo, dice: viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión, al igual que a Pedro el de la circuncisión. Pues el que obró en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para los gentiles. Para Pablo, Pedro era el símbolo de la iglesia jerosolimitana, de la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia que, según Pablo, era judaizante, era una iglesia que se volcaba hacia los judíos. Sin embargo, él considera que su labor no está ya tanto hacia los judíos, sino también hacia los gentiles. En cuanto a la circuncisión y la ley, esto se debe a una genialidad teológica de Pablo de Tarso. Vamos a leer Romanos capítulo 4, 9 a 13, donde vemos cómo justifica que un gentil no tiene por qué circuncidarse ni cumplir la ley. Dice lo siguiente Pablo: entonces, ¿esta dicha recae solo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos? Decimos, en efecto, que la fe de Abraham le fue reputada como justicia. ¿Y cómo le fue reputada? ¿Siendo él circunciso o antes de serlo? No siendo circunciso, sino antes. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. Así se convertía en padre de todos los creyentes incircuncisos, a fin de que la justicia les fuera igualmente imputada, y en padre también de los circuncisos que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. En efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe, fue hecha a Abraham y su posteridad la promesa de ser heredero del mundo.
Vamos a explicar estas palabras de Pablo de Tarso. Él recurre a Abraham. Él recurre a las escrituras judías. Fíjense que Pablo no se salta las escrituras judías para justificar su nueva teología, sino que la apoya en esas escrituras. Él mantiene un diálogo con los cristianos, con los seguidores judaizantes de Jesús, y les dice lo siguiente: ¿cómo Dios considera justo a Abraham? ¿Cuando él era circunciso o cuando era incircunciso? La respuesta es obvia. Dios consideró justo a Abraham antes de ser circuncidado. ¿Y por qué, preguntaría Pablo, considera Dios justo a Abraham? Y la respuesta obvia sería: por su fe. Y responde Pablo: luego, si Dios considera a Abraham justo por su fe antes de ser circuncidado, la circuncisión no es definitiva para que Dios considere a alguien justo y para que Dios considere que alguien se puede salvar, puesto que ya lo ha hecho con Abraham. Ha considerado a Abraham justo antes de ser circuncidado. ¿Para qué sirve la circuncisión? Simplemente como sello de la justicia que le reconoce Dios a Abraham por su fe. Luego, si un gentil que no es circuncidado acepta a Jesús, tiene fe en Jesús, la circuncisión no es necesaria. Fíjense qué genialidad teológica, recurriendo a las propias escrituras de Pablo de Tarso para convencer a los judaizantes de que no era necesaria la circuncisión para los gentiles. Y en cuanto a la ley, igual. ¿Cuándo entrega Dios la ley al pueblo? Una vez que se ha practicado la circuncisión. Luego, la ley es solamente para los que están circuncidados, es decir, la ley es solo para los judíos. Un gentil se encuentra exento de cumplir la ley. Le basta con tener la fe. Como Abraham. Abraham fue reputado como justo por Dios antes de la ley y antes de la circuncisión. De esta forma, Pablo de Tarso justifica su idea de que un gentil no debía circuncidar si no estaba obligado a cumplir la ley. Esto es aceptado relativamente por la comunidad de Jerusalén, porque afirman que no deben ser circuncidados, que un gentil no se circuncide para entrar en el movimiento, pero en cuanto a la ley tienen que observar 4 mandamientos, y esto está en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Luego, Pablo de Tarso, en base a su propio judaísmo, sienta las bases para la expansión del cristianismo. Si no es por esto, el movimiento no puede expandirse, porque ningún gentil hubiera aceptado que para reconocer a Jesús como Mesías tenía que circuncidarse y además practicar los 613 preceptos de la ley. Por eso es que Pablo es fundamental en el surgimiento del cristianismo. En cuanto a la salvación, aquí el texto es un poco más extenso, les voy a pedir disculpas, pero es que tengo que leerlo así, tal cual, porque se va a entender mucho mejor. Por tanto, dice Pablo, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés y aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre nosotros. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación. Mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo. Así pues,
como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito, pero de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Bien, estas palabras, perdón de nuevo por la extensión, demuestran cómo Pablo extiende el concepto de salvación no solamente a los circuncisos, no solamente a los judíos, sino a todo aquel que acepta a Jesús. Y lo justifica de la siguiente forma. Él vuelve a basarse en las escrituras hebreas. Él dice, ¿cómo entra el pecado en el mundo? ¿Cómo es que el mundo se condena? Se condena por el pecado de un solo hombre, es decir, por el pecado de Adán. Esto hacía parte de la teología judía, aunque no en el sentido que actualmente el cristianismo lo entiende. Entonces dice Pablo de Tarso, si por un solo hombre, Adán, toda la humanidad está condenada, por el sacrificio de un solo hombre, Jesús, toda la humanidad será rescatada. Si el pecado de Adán condena tanto a judíos como a gentiles, la remisión por intermedio de la muerte vicaria de Jesús salva tanto a judíos como a gentiles. Por lo tanto, para salvarse basta con aceptar a Jesús como Mesías, basta con tener fe en Jesús y cumplir los mandamientos de la moral. Para Pablo de Tarso, la salvación, por lo tanto, entraba a la humanidad por intermedio de la muerte vicaria de Jesús, de la misma forma que la condenación había entrado por intermedio de la transgresión de Adán. Esto, que hace parte de la base teológica de la salvación del cristianismo, no es una concepción, como muchas veces se dice, de la Iglesia católica. Esto es una concepción eminentemente paulina, que da base, que da sustento teológico al propio cristianismo. Porque es gracias a esta idea de salvación, que el ser humano se salva gracias a que Jesús se inmola, que Jesús se entrega en sacrificio por el bien, por redimir a toda la humanidad. Gracias a este concepto se sustenta el concepto de salvación cristiano. Y esto es desde el primer momento del surgimiento del cristianismo. Históricamente, cuando Pablo dice esto, todavía no existe el cristianismo como tal. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que el espiritista o que el espiritismo es cristiano, debíamos reflexionar profundamente sobre la enorme diferencia que separa el espiritismo de este concepto, que es la base teológica que da fundamento al cristianismo, históricamente. Esto está en las antípodas de la idea espírita, porque, según esta idea, la salvación solamente es posible por intermedio de la gracia que nos ha sido otorgada por la muerte de Jesús. Mientras que para el espiritismo, en primer lugar, no hay salvación, y en segundo lugar, el ser humano es dueño exclusivo de su propio destino. El ser humano no evoluciona por la muerte de Jesús, evoluciona por las leyes evolutivas que le permiten ir creciendo e ir desarrollándose. Esta es la base fundamental de la teología paulina y la que permite el surgimiento histórico del cristianismo. En cuanto al concepto de que Pablo de Tarso abandona el judaísmo, actualmente, igual que hay muchísimas obras y muchísimos teólogos que ya admiten sin ningún problema que Jesús fue judío, hay muchísimos también que admiten que Pablo de Tarso fue judío, que nunca
abandona el judaísmo. Y uno de los textos que incluso los teólogos católicos y evangelistas reconocen que presenta enormes problemas para su teología es el que se encuentra en la carta de Romanos en el capítulo 9, versículos del 3 al 5. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Pues desearía ser yo mismo anatema, separado de Cristo, por mis hermanos, los de mi raza según la carne, los israelitas, de los cuales es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas. Fíjense, de los cuales también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Estas son palabras de Pablo de Tarso en su carta a los romanos. Y son palabras demoledoras. Dice Pablo, prefiero ser separado de Cristo antes que los de mi raza, antes que de los israelitas. Porque el propio Cristo viene de los israelitas. Y es de los israelitas del cual viene todo, la salvación, la adopción final, la gloria, las alianzas. Todo viene de mis compatriotas, de mis hermanos, de los israelitas. Por lo tanto, una revisión conceptual al respecto de Pablo demuestra que él jamás abandona el judaísmo y que utiliza su convicción de judío, de fariseo, para justificar tanto la expansión a los gentiles como el nuevo concepto de salvación que está planteando. Por último, está la pregunta, ¿es Pablo de Tarso el fundador del cristianismo? La respuesta es muy delicada, porque si nos ceñimos a la realidad histórica, Pablo de Tarso no es directamente el fundador del cristianismo. Ahora, si tenemos en cuenta que el cristianismo surge tanto ideológicamente como históricamente en su expansión gracias a los trabajos de Pablo de Tarso, de alguna forma sí podríamos decir que indirectamente Pablo de Tarso es por lo menos el que da la base ideológica que posteriormente va a hacer que el cristianismo se funde, que el cristianismo se expanda y que el cristianismo tenga una identidad propia separada con el tiempo, eso sí, de su religión madre, de la religión que le da origen, que es el judaísmo. La segunda pregunta la hemos contestado y significa esto, significa admitir que el espiritismo ni ideológica ni históricamente puede ser cristiano, que queramos apartar a Jesús del espiritismo como se dice en muchas ocasiones. De ninguna forma. Porque ni siquiera Jesús fue cristiano. Jesús no hubiera aceptado nunca los conceptos que posteriormente establece el cristianismo en su base teológica. Jesús, desde mi punto de vista, y yo creo que esa es la visión que un espírita debe tener, fue un, podríamos decir, filósofo, fue un divulgador de la moral más pura, de la moral más perfecta, que es la moral que va al fondo y que se basa en el amor, tanto el amor a Dios como el amor a los semejantes. Eso liga a Jesús al espiritismo. Pero el cristianismo, aunque toma, por supuesto, las enseñanzas de Jesús y las contempla, pero la base estructural, ideológica e histórica del cristianismo no tiene nada que ver con ese mensaje sencillo de humildad, de amor, de solidaridad que ofrece Jesús y que sí lo vincula al espiritismo. Es por intermedio de ese mensaje que Jesús está presente en el espiritismo, pero no por intermedio de una identificación con la ideología y la teología cristiana. Con esto termino este vídeo, espero que el vídeo haya podido ser útil para todos ustedes, que también los conceptos hayan podido ser claros y agradeciéndoles por la paciencia que han tenido para llegar hasta el final. Nos despedimos hasta el vídeo siguiente. Muchas gracias.